Bueno, buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa La Lucha por la Tierra. Bienvenido a Johan, a William, a Johan. En esta noche vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre el movimiento indígena de Manuel Quintín Lame. Les doy la bienvenida a Johan, a Camilo y a William. ¿Cómo están? Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias, Natalia. Natalia. Gracias, Natalia, por esta invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bueno, vamos a continuar. En primer lugar, vamos a hacer como un contexto, vamos a hablar y Johan nos vas a ayudar con esto, vamos a hablar del contexto previo antes de este movimiento. Em, entonces nos gustaría que nos hablaras un poco más o menos como de este imaginario que había antes en estos pueblos indígenas, Johan. Buenas a todos. Bueno, yo quiero empezar por decir que, bueno, si bien la comunidad nativa o indígena no fue desde, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no fue olvidada por los blancos en el sentido de que, o sea, no fue olvidada, sí se le dio la espalda. Y es que desde acá nos habla Quintín, Manuel Quintín Lame, quien afirmaba con total seguridad y parafraseando un poco que una de las principales razones de los blancos para mantenernos en opresión es el temor de que algún día podamos ser fuertes y capaces de retomar nuestra tierra que se nos fue despojada violentamente. Siendo pues que en el periodo de regeneración y desde la nueva constitución de 1886 se estipularon reglas claras para la población indígena que había a lo largo del país. A principios del siglo XX la población indígena se calculaba en 300.000 personas, lo cual era un 6% de la población total del país. Las élites ya hechas partidos políticos tenían una visión clara sobre la comunidad indígena como algo, digamos, desde el mismo periodo post-independencia, digamos, como algo despreciable. Aún así había un deseo de incluir a los indígenas a la ciudadanía. Em, Uno de los impactos, digamos, mayores que se vieron acá es otra vez la estructuración o la reconciliación de la religión cristiano-católica con el nuevo gobierno conservador que empezaba desde pues, esta constitución, que volvía a ubicar a esta religión como hegemonía, además de la dueña de la educación, digamos, por lo que tenían, digamos, con respecto a otras creencias, digamos no digamos la ley, pero sí digamos la doctrina de impedir la difusión de ideas contrarias a la religión cristiano-católica. Se concede incluso con algunas leyes especiales el derecho a los misioneros católicos a ejercer autoridad civil, penal y judicial frente a los salvajes, suspendiéndoles de las leyes ciudadanas hasta que sean considerados pues ciudadanos y puedan aplicar a las leyes del Estado. Así, aún así, si el indígena se hubiera culturizado y civilizado para lo que los blancos era, digamos, sí, pertenecer a su civilización, no les garantizaba igual protección del Estado en cuanto a la seguridad de sus resguardos, ya que la intención no, digamos, en cuanto a leyes, pero sí disimuladamente sería darle vía libre a los terratenientes de ocupar la tierra. Em, desde la misma constitución hubo un planteamiento de civilizar a los indígenas por medio de la lengua, ya que se les consideraba como, como salvajes, pues además de ya lo típico, pues además de que su lengua no les permitía, digamos, aparte de una, digamos, conexión con el resto de los blancos y los civilizados, no les permitía ejercer tan bien para unos intereses como mano de obra. Además, pues del interés en el territorio de estos, eh, como materia prima exportable con la que contaban algunas comunidades indígenas. Eh,
De aquí parten entonces varios tipos de segregación hacia los indígenas, yendo desde cómo educarlos como blancos, no dejando de lado esto de las castas, de mezclarlos con blancos para una purificación, digamos, pues que a la vez es cultural y biológica. Eh, Resalta entonces la cacería de los indígenas en los llanos, en los cuales, digamos, resalta entonces aquí la cacería de los indígenas en los llanos, que era como aparte de otras formas de dominarlos, era ya cuando la única, no digamos alternativa, pero sí, como eran tan despreciables que se les mataba incluso por robarles ganado, literal, así lo decían. Nos robaban una vaca y nos mataban a nuestros familiares, yo qué sé. Eh, También que los misioneros de la Iglesia Católica se dividieron en los diferentes resguardos principales que tenían los indígenas a lo largo del país para evangelizarlos, y de estos destaca el caso del Valle de Sibundoy, en donde mientras el proceso de evangelización de los indígenas eran los misioneros capuchinos, usaron a los indígenas como fuerza de trabajo gratuita, y pues mientras sí, los dominaban para el trabajo, el castigo era a su vez una salvación divina, o sea, no por educación ni nada así, como en otros casos, sino literal, como ley sagrada para su salvación. Si te doy látigo es porque eso te va a salvar y entrar al reino de los cielos. Y ya acá, por último, que me parece relevante, sería la esclavitud y el etnocidio en las caucherías. Y es que en el segundo boom, digamos, de la revolución industrial, se inició en toda Latinoamérica, bueno, principalmente en el Amazonas de Latinoamérica, se empezó la explotación del caucho, en la que un empresario peruano, era un empresario local que empezó a crecer y crecer, y creó una empresa de caucho en la que la constituyó como la Casa Arana, que era pues Julio César Arana. Y quien digamos que para establecerse en la zona del Putumayo en Colombia, lo que hacía era, aparte de tener, digamos, trabajadores indígenas, también tenía trabajadores blancos, con los que al principio, digamos que hubo una división del trato hacia los blancos, les hacía un intercambio desigual que era como una era como una deuda a largo plazo, es decir, él les decía, les daba una serie de herramientas que supuestamente ellos necesitaban para trabajar, les daba medicina, les daba comida, y decía que ese era como el pago por lo que ellos le iban a trabajar a él, por lo que ellos quedaban endeudados, pero no sabían en verdad cuánto, porque como que era mantenerlos para trabajar, eso era prácticamente. Cuando entró primeramente con la comunidad indígena que había allá, no se hacía, digamos, este trato, sino que había un trueque. Entonces lo que se hacía era, a ellos prácticamente se les tramaba, no se les daba cosas del mismo valor a lo que estaba recibiendo, pero, pero era un trueque en el que supuestamente los indígenas decían que ellos se sentían igual, perdón, que se sentían bien, que era algo justo, pero en verdad pues no lo era mucho, y en un momento pues ya decidió hacer lo mismo que hacía con, digamos, los trabajadores, entre comillas, blancos, que pues eran también mestizos y demás, que fue hacerles el intercambio desigual. Finalmente pues después de varios años él pues no rentó más la industria del caucho, ya que pues ya no rentó más la industria del caucho, ya que se empezó a fabricar sintéticamente. Él tuvo que cerrar su negocio y se llevó unos indígenas como prácticamente esclavos a Perú, y pues allá siguió, pero pues acá ya pues se llevó 1900 indígenas, y ya. Bueno, Joan, muchas gracias por todo este contexto pre. Y bueno, como ya vimos, esta situación súper cruda para esta población indígena. Y en ese momento,
de toda esta represión, es donde empiezan a surgir las resistencias indígenas. Y le quiero pedir a Joan más o menos que nos cuente un poquito más acerca de Quintín. Vale, Natalia, gracias. Muy, muy valioso lo que resalta mi compañero. Entonces, pues procedo a hablar de quizá el que fue el principal dirigente y pensador indígena colombiano del siglo XX. Pues me tomo el atrevimiento de decir esto, ya que su labor en la lucha es la resistencia por los derechos y por la reivindicación indígena en Colombia, pues es muy vital en el proceso general de la historia colombiana. Estamos hablando de alguien que pues nace en la comunidad paese, que de por sí ya empieza a sentar un poco de su pensamiento, pues esta comunidad era en su mayoría liberal. De hecho lucharon de ese lado en la Guerra de los 1000 días, y si hablamos de Quintín Lame, hablamos de un conservador católico. Otra cosa importante a mencionar es que pues Quintín siempre tuvo el interés por educarse, por oficiarse. Sin embargo, su papá a muy temprana edad le decía que el trabajo es la escuela del indio. Y de ese modo Manuel vivió sus primeras épocas. Después de llegado de la Guerra de los 1000 días, terminó su servicio militar y volvió al Cauca, un Cauca que pues venía de esta división del Gran Cauca que lo separó en Buenaventura, Chocó, Pasto y Popayán. Y pues bueno, resaltando un poquito de los datos principales, nace el 31 de octubre de 1880 en Silvia, Cauca, y podemos decir que uno de sus inicios en la lucha o en la formación ideológica se da por su interés en las leyes, y es que él empieza a educarse en leyes con cartillas que le van a los abogados tinterillos de la época, y de este modo él se volvió un poquito más conocedor de lo que viene a ser pues la ley y la legislación colombiana de esa época, que pues en parte fue lo que lo ayudó a empezar y a cimentar su lucha, comenzando pues por negarse al pago del terraje en la hacienda donde habitaba. Incluso pues señalan algunos que pues hacían malos actos hacia los mayordomos de los dueños de las haciendas, como pues un acto de rebelión y de resistencia. Entonces, empezamos a hablar ya de lo que viene a ser la acción política de Quintín Lame. Sí, discúlpame, Camilo, te interrumpo. Gracias por esa contextualización. Tengo aquí, digamos, antes de que empieces a hablar de eso, me gustaría como mencionar, para que se vayan ubicando, 3 momentos claves digamos, de este movimiento del que vas a empezar a hablar. Bueno, el primero es el fin de la Guerra de los 1000 días, y acá digamos que el batallón de tierra dentro de los indígenas armados tuvo una participación súper importante, porque lograron como entablar algunas negociaciones con el bando del gobierno, pero había como siempre un rechazo sistemático de los ofrecimientos del gobierno, por partiendo de distintas estrategias que me gustaría como desglosar. Una de las estrategias que ellos utilizaron fue, digamos, como muy discursiva. Una estrategia que utilizaron fue el apropiamiento como de los principios liberales, como un principio que salvaguardaría la propiedad colectiva indígena, en tanto una suerte de propiedad privada no individualizable, con todo este discurso, uso liberal. Y también utilizaron un uso retórico de los principales católicos, que eso fue como muy ágil por parte de ellos, porque categorizaban los comportamientos del gobierno como bárbaros por toda esta guerra que estaba. Entonces, eso le facilitaba como esa queja que esa apelación que ellos tenían,
porque les permitían pues reclamar que si era un Estado pues católico, de una moral cristiana y todo esto, cómo era que un gobierno tan bárbaro podía establecer justicia, cómo era que un bárbaro podría gobernar. Entonces esto era como un punto a favor y una estrategia eh, muy hábil al utilizar el discurso para en todas sus cartas y todas sus apelaciones que hacían. Me permito leer aquí justo un apartado en donde se evidencia aquí como el uso hábil de esta retórica. Dice, tampoco nos amedrentamos porque se nos profetice que si no entregamos las armas habrá una lluvia torrencial de fuego. Dios, que todo lo gobierna con sus leyes eternas, bien conoce lo santo de nuestra causa, la justicia de nuestro proceder y la firmeza de nuestras convicciones. Entonces, todas esas estrategias me parecieron súper interesantes. Y ya, pues ahora sí, Joan, nos puedes comentar específicamente cómo fue como toda la organización y este movimiento de la quintinea. Vale, Natalia, gracias por la aclaración. Yo también tengo otra aclaración y es que pues cuando nos referimos a indígenas en el siglo XIX, pues en el siglo XIX, en el siglo XX, tenemos que hablar de muchas diversidades dentro del mismo movimiento y de lo que comprendemos como indígenas, pues no todos tenían la misma afiliación política ni la misma creencia ideológica. Y creo que pues Quintín Lame es la viva imagen de esto que estoy diciendo en este momento. Entonces, para retomar un poquito con el trazado histórico que les estaba mencionando, eh, podemos decir que ya en 1910 Quintín se autoproclamó el defensor de los indígenas. ¿Por qué? Porque Quintín tenía un proyecto para la recuperación de los resguardos que se habían deteriorado con el proceso del apropiamiento de la tierra y con las guerras, y además recuperar las tierras como fue promesa de Simón Bolívar en su proyecto de independencia. Sin embargo, más adelante les contaré un poco sobre la posición de Quintín Lame frente a las promesas de Simón Bolívar. Entonces, en sus primeros años se encargó pues de adoctrinar a la a los demás indígenas y además en una resistencia pacífica. No podemos hablar de Quintín Lame como un agitador de este modo porque él se basó de la misma creencia indígena para poder difundir esta idea y este proyecto de recuperación. ¿Por qué lo digo? Lo vamos a ver precisamente en una de las voces que pudieron vivir esto en carne propia, pues a continuación. Él se dio cuenta de que los indígenas pues tenían muchos, por medio de la ley tenían muchos reconocimientos y que la tierra en que estaban poseída por muchos terratenientes, que todo eran de los indígenas, que simplemente se la habían quitado y que debían de recuperarse. Entonces, cuando ya terminó de pagar el servicio, vino y se organizó y un poco de gente, mejor dicho, echó a contarles la historia, lo que era lo que era la lucha indígena, y entonces muchos lo siguieron y empezó a trabajar en el Cauca sobre eso, sobre la cuestión indígena, y de ahí después de que ya organizó, ya se pasó aquí para el Tolima, y acá pues también vino a mover la cuestión de la revolución indígena, porque pues habían muchos indígenas, pero tampoco no tenían mucho conocimiento de los derechos que se habían perdido y que se podían recuperar. Vale, como lo pudieron escuchar, no es corto el proceso que vivió Quintín Lame en toda su lucha por la reivindicación de estos derechos. Él comienza su repartición de ideología con mingas adoctrinadoras, que hoy en día la minga es algo que está incluso mencionándose y cuestionándose en la opinión pública. Pues es importante aclarar que la minga fue uno de los mecanismos que utilizó Quintín Lame para poder cimentar las bases de este
proyecto de reforma y poder convencer a los indígenas de las injusticias que cometían los hacendados y del interés y la voluntad de recuperar los resguardos y las tierras perdidas en los procesos de apropiamiento. Primero hay ciertas menciones de los historiadores que dicen que hubo cierta desconfianza de la población indígena al aceptar sus ideas, pero con el tiempo incluso fue nombrado representante y defensor general. Y esto tiene vital importancia porque lo que hace Quintín Lame con esto es designar secretarios a lo largo y ancho del territorio del Cauca para que primero estas mingas adoctrinadoras se pudieran dar y en el futuro fueran de vital importancia que así fueran. Podemos decir que un amplio sector de la población indígena se puso en contraposición al pago del terraje, pues afirmaban que era un pago terriblemente injusto, tener que pagar terraje 5 días a la semana por tener una cabeza de ganado y escasamente poder habitar en esa zona. Entonces, este fue uno de los primeros actos colectivos que hubo. Después, Quintín se dirige a Paniquita, donde da un discurso que quizá pasaría a la historia como algo de lo que inició este proyecto. Y precisamente ahí hace referencia a lo que le mencionaba a ustedes, compañeros, de su visión frente a Simón Bolívar. Pues él consideraba, incluso mencionó un poquito parafraseando, con todo respeto a las palabras de Quintín, diciendo que los indígenas lucharon del lado de Simón Bolívar bajo la creencia de que iban a recuperar las tierras que habían sido apoderadas por los colonos, pero que así no fue, y que lo que hizo Simón Bolívar fue entregar esas tierras a los hacendados, que ahora incluso les cobrarían terraje por su habitación en ese lugar. Lamentablemente, después de este importante discurso, es apresado Manuel Quintín Lame y me da para explicar otra de las cosas importantes, y es que era un hombre muy hábil en la cuestión de las leyes y su principal arma en la lucha fue una ley, la ley 89 de 1890, que precisamente hacía referencia a toda la población indígena, su manera de organización y su inclusión como civilización, lo que mencionaba Johan. Esta fue de las primeras herramientas para reivindicar la lucha desde lo jurídico y para salvarse muchas veces de los encarcelamientos de los que fue víctima. Él fue encarcelado en Bogotá, después, o sea, en 1914, ya para el mismo año él queda libre, y lo que hacen, como les mencioné ahorita, tenía secretarios en el Cauca y demás, y él estaba planeando un alzamiento colectivo o unificado, o bueno, como les parezca mejor la palabra. Y esto se hizo, bueno, se logra descubrir primero porque habían muchas voces en contraposición de él que solían denunciarlo entre los gobernadores, o pues sí, incluso habían tomas a soldados del ejército, tomas armadas, violentas, en las que se promulgaba el nombre de Manuel Quintín Lame. Y pues esto empieza a ser de vital importancia la persecución que se le hacía a Manuel Quintín. Por eso el 29 de enero, antes de que se pudiera efectuar el levantamiento general, él es detenido. Él y su hermano y 3 indígenas más. Y logra salir ese mismo año. Sin embargo, pues el levantamiento general no se pudo conseguir debido a esto. Ya para el 26 de mayo de 1916, él hace un discurso precisamente reivindicando el papel del indígena, además en la política colombiana, diciendo que pues primero debería participar de las elecciones, que debería tener sus derechos individuales,
que según él, y que además es verídico, no tenía la población indígena. Todo ese año de 1916 él siguió eh, en la lucha pues insurgente en cuanto a lo armado y en la lucha ideológica en cuanto a la formación de los demás pueblos indígenas del Cauca y pues las zonas que rodeaban este departamento. Se menciona entonces, y es algo que me permito aclarar, que después de lo que pasó con la separación de Panamá, existía una fuerte preocupación porque o sea, esto pudiera suceder nuevamente. Es el ejemplo, pues, de la patria, bueno, sí, como de la región independiente del Arauca, y esto era lo que proponía precisamente Quintín Lame, hacer una patria chiquita. Y esto pues significaba importante riesgo para pues, para los gobernantes de la época, además para las élites y los dueños de la tierra productiva en esa área. Eh, Después de esas fechas, empieza Quintín Lame a atacar pueblos, a emboscar brigadas del ejército y a expulsar expulsar hombres blancos sobre todo en las zonas de la cordillera, en insurrección, en formas de insurrección más sigilosa que la propaganda que él solía hacer, pues como método de reivindicación. Tenemos que hablar también de su llegada al INSA, en la región de Tolima, donde hace un fuerte levantamiento armado y le da un plazo de apenas contados días para que el burgués blanco saliera de la zona. Entonces, por esa época se empieza a reivindicar la frase de viene Quintín, vienen los indios. Así lo cuenta el señor que van a escuchar ustedes a continuación. Estos señores no nos paran bolas aquí, nos tienen odio y nos perseguían, más que todo a Quintín Yada, ellos, porque decían que era el comandante del ejército de la guerrilla. No, nosotros hacíamos era con los muchachos a defender las máticas, las tierritas de los indígenas, y la programación era que los indígenas fueran todos unidos. Como lo pudieron escuchar, fue un proceso bastante difuso incluso para aquellas personas que lo acompañaban. Incluso algunos gobernantes proponen reformar la ley 81 de 1890 al ver que estaba siendo instrumentalizada por esta población y que podría resultar de riesgo, pues eventualmente. Y lamentablemente Manuel Quintín cae en la cárcel en 1917 y logra salir apenas hasta el 21, donde vuelve al Huila. Y pues ahí ya existía un fuerte peligro sobre lo que podía hacer Manuel Quintín Lame, porque se aseguraba que los indios y las poblaciones estaban esperando en esa zona solo a que llegara Manuel Quintín Lame a dirigir sus levantamientos. Por eso hubo muchas represiones en las cementeras indígenas. Las cementeras eran como sus cultivos, sus áreas de agricultura. Mucho esto pasó en áreas de levantamiento como Natagaima, como Coyoaima y Chaparral. Incluso los gobiernos, los hacendados, creaban guardias cívicas para poder contrarrestar las acciones armadas de los indígenas. Debemos aclarar que, como les mencionaba, no toda la población indígena tenía las mismas maneras de ver la lucha o sus reivindicaciones. Es precisamente cuando aparece su principal enemigo que resulta de vital importancia en la lucha contra su proyecto de recuperación. Uy, listo. Y referente mucho, ya para como acompañar lo que acaba de decir nuestro compañero, es que ese enemigo se llamaba José Pío Coyo. Él fue un indígena que luchó en la Guerra de los Mil Días del bando de los liberales, por los liberales, y tenía muchísimas diferencias con Quintín Lame. Desde siempre fueron muy acérrimos contrincantes en el marco político indígena y referenciado a lo nacional. Pío Pollo, él fue muy
importante hasta en la captura de Quintín Lame. Si no hubiera sido por él, realmente Quintín Lame pudo haber sobrevivido más tiempo libre, haber estado mucho más tiempo en libertad y pues en su lucha. Y eso fue muy importante él aquí, porque no solo Pío Coyo fue importante en este tipo de luchas. Pío Coyo también defendió a su manera de luchar, a pesar de sus diferencias con Quintín Lame, tenían algo en común que ambos buscaban la forma de poder ayudar a las comunidades indígenas y sacarlas de esa represión tan terrible que estaban viviendo. Y pues no solo fue Pío Pollo el que estuvo en esta importante lucha, también fue el señor José Gonzalo Sánchez y Etico Timote. Ambos fueron desde miembros del Partido Comunista. Etico Timote fue candidato presidencial en las elecciones de 1934 y Gonzalo Sánchez fue una persona muy importante para los movimientos indígenas en esas épocas, tanto del Cauca como del Tolima, como del Huila, y su manera de pensar también era un poco muy interesante en el caso de Gonzalo Sánchez, porque él en principio fue un seguidor y partidario de Quintín Lame. Él fue muy cercano a Quintín Lame, pero ya para 1930 también años en donde se empezaban a formar las primeras organizaciones socialistas y comunistas del Estado, la llegada de los liberales al poder, todas esas condiciones dieron para que Sánchez no solo rompiera con Quintín Lama y se fuera y se uniera al Partido Comunista, sino que también iniciara un proceso de lucha muy importante también para las comunidades indígenas desde donde él podía aportar. Fue, fue importante la creación, por ejemplo, del CRIC, eh, como mencioné anteriormente, fue vital para los movimientos indígenas del Huila, del Cauca, del Tolima, y él también decía cosas muy interesantes, tales como que, que los indígenas no solo deberían de luchar por los indígenas, sino es que la lucha era de todos, un poco en ese marco de la lucha comunista por dejar la propiedad privada y convertirla colectiva. Él también mencionaba que los indígenas no podían pensarse el mundo desde la propiedad privada, sino desde la propiedad colectiva, que esa era como la forma en cómo ellos podían hacer respetar sus territorios. También, claro está, que en su momento pasó de ser amigo y aliado a ser contradictor de Quintín Lame. Mientras Quintín Lame mencionaba que el Partido Comunista y la fe católica eran irreconciliables. Para Sánchez, Quintilame era una persona que era de la de la élite indígena, que quería ser, como él lo dijo, un burgués indígena, pero que no representaba en su totalidad los intereses del indígena nato. Y eso, pues, eso nos demostraba un poco lo que decía Ochoa, que en la misma comunidad indígena habían fuertes diferencias desde hasta cómo luchar. Por ejemplo, Pío Coyo a pesar de que fue liberal, él durante el tiempo que estuvo luchando no solo contra Quintín Lame, sino por el reconocimiento de sus territorios, él muy pocas veces se levantó contra el gobierno conservador en esa época. Aunque sí luchó, aunque sí peleó, muchas de sus intervenciones políticas siempre fueron como de llegar a un acuerdo y a un consenso con los líderes y las instituciones del momento, pues para poder intentar generar esos lazos políticos y así de otra manera buscar la defensa de su tierra. Sánchez y el señor Etiquo Timote, ellos pues abiertamente se unieron al Partido Comunista y lucharon desde el Partido Comunista no solo de manera activa, sino es que pelearon por dar una nueva forma de representar las necesidades indígenas, de no solo, no solo luchar del parte indígena, sino es que un poco unir las necesidades y los ideales indígenas también al resto de la comunidad. Por ejemplo, Sánchez mencionaba de que el indígena ya no era tanto luchar para sí mismo, sino que era luchar junto a todos y para todos porque los intereses de clases eran acabar un poco con la burguesía, para un poco de la concepción marxista que se tenía muy fuerte en esos días. Y pues esto es muy interesante de analizar.
sí, nadie quita y niega que Quintilame, como dijo nuestro compañero Cho en su momento, fue posiblemente uno de los pensadores indígenas más importantes, no solo de Colombia, sino de básicamente toda América Latina. Pero también existieron otras formas de luchar, también existieron otras formas de representar los intereses indígenas ante el poder y ante las élites y enfrentarse a ese poder y élites. También existieron formas de pensarse que que era un indígena, cómo el indígena iba a estar en el contexto colombiano, si tenía que pelear para sí mismo o tenía que pelear junto a otras comunidades no indígenas. Y esto realmente fue muy interesante y a veces da un poco de roce pensar de que estas otras personas no han tenido el reconocimiento de la academia ni la investigación debida para pues, conocer un poco todo el panorama que se vivió en esas fechas. Bueno, pero en fin, muchísimas gracias por toda esta exposición. Podríamos concluir diciendo que cuando pensamos en todo este movimiento, pensamos en resistencia y en libertad. Podríamos decir que Quintín Lamy sí, digamos, podía creer posible que los indígenas pudieran volver a vivir esa libertad en sus antiguos territorios y incluso em, en los últimos meses, en los últimos años con el movimiento indígena nuevamente ha comenzado a luchar de nuevo por la tierra y hay un grupo que incluso se denominan los nietos de Quintín Lame, como haciendo alusión a seguir todo este legado de resistencia que nos dejó Quintín Lame. Es posible que todo esto de pronto signifique otra vez esa retoma hacia ese camino de la quintinada y de la lucha por la tierra indígena. Muchísimas gracias a todos. Espero descansen y puedan haberse llevado algo esta noche. El indio, el Quintín, armó su lucha en el Cauca, por defender los derechos y cultura de su raza.